La nación elegida de Dios, el pueblo de Israel, llegó a dispersarse por el mundo y lo que ahora nosotros en este siglo XXI conocemos como Israel no coincide 100% con aquel pueblo bíblico de la antigüedad. Leamos Amós capítulo 9 versículos 8 y 9. He aquí los ojos del Señor eterno están sobre el reino pecador, refiriéndose a la casa de Israel, pues la casa de Judá aún no había pecado. Y yo lo asolaré de sobre la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae ni un granito en tierra. Esto lo encontramos en Amós capítulo 9 versículos 8 y 9. La gente cree que esta profecía realmente se aplica a la dispersión de los judíos, pero no tiene nada que ver con la casa de Judá, sino con las 10 tribus perdidas de la casa de Israel, las que fueron llevadas cautivas a Asiria y de allí emigraron dispersándose entre otras naciones. En el libro de Jeremías, capítulo 3, versículos 11 y 12 leemos: ha resultado justa la apóstata Israel en comparación con la desleal Judá. Ve y proclama estas palabras hacia el norte, y di: vuélvete, oh apóstata Israel. Aquí se distingue claramente entre Judá e Israel. Israel, desde luego, estaba al norte de Judá mientras se hallaba en Palestina. Pero cuando Jeremías escribió estas palabras, hacía más de 130 años que había salido de Palestina y que había emigrado junto con los asirios en dirección norte y occidente. En estos últimos tiempos han de ir mensajeros hacia el norte de Jerusalén para encontrar a Israel y proclamarle esta advertencia. La ubicación, pues, se halla hacia el norte, hacia el occidente y sobre el mar. El mismo capítulo 3 de Jeremías, versículo 18, dice: en aquellos tiempos andará la casa de Judá con la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. En el éxodo futuro, cuando venga Cristo, el pueblo de Israel regresará a Palestina proveniente del norte. Y en el libro de Oseas, capítulo 11, versículos 8 y 10, leemos: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Los hijos vendrán temblando desde el occidente. Efraín y Manasés fueron hijos de José, y José fue uno de los 12 hijos de Israel, aquel que inicialmente se llamaba Jacob. Los indicios bíblicos e históricos muestran que los hijos de José, Efraín y Manasés, en el siglo XXI son las naciones del Reino Unido y de los Estados Unidos de América. Un hecho muy significativo es el origen, por ejemplo, y el significado hebreo del gentilicio de la Gran Bretaña. La casa de Israel es el pueblo del pacto, y pacto en hebreo se escribe Berid o Berid. Después de la muerte de Gedeón, Israel se fue detrás del dios pagano Baal. En Jueces 8:33 y 9:4, la palabra pacto se emplea como nombre propio unido al nombre Baal. En la Biblia de Reina Valera este nombre lo encontramos españolizado, pero no traducido, Baal Berid, y significa ídolo del pacto. La palabra hebrea para hombre es Ish o Ish. En inglés la terminación Ish significa de o perteneciente a una nación o una persona específica.
En el idioma hebreo las vocales no se escribían, así omitiendo la vocal E de Berit, pero dejándola ahí en su forma inglesa para conservar el sonido de Y, tenemos la forma anglicada de la palabra hebrea que significa pacto, brit. Los hebreos no pronuncian la H, lo mismo que ocurre en español. Aún hoy muchos judíos escriben el nombre Sem como Shem, pero lo pronuncian Sem. Igualmente la palabra hebrea para pacto en su forma inglesa se pronunciaría Brit. Y la palabra para indicar hombre del pacto o pueblo del pacto sería Brit Ish, que en inglés es precisamente el gentilicio británico. ¿Será tan solo coincidencia? La casa de Israel habría de perder no solo su identidad, sino también su nombre. Así como tenemos claros indicios en la Biblia de que las naciones actuales de los Estados Unidos de América y el Reino Unido son descendientes de la antigua Israel, también los pueblos de Irlanda, de Escocia, de Inglaterra, son parte de aquellos descendientes de la antigua Israel. En cuanto a los Estados Unidos de América, que son descendientes de Manasés, podríamos decir que las bendiciones proféticas pronunciadas por Jacob cuando estuvo a punto de morir indican que Efraín y Manasés heredarían la primogenitura conjuntamente y que permanecerían unidos largo tiempo, para luego separarse. En Génesis 48, Jacob transmitió la primogenitura conjuntamente a los dos hijos de José, mencionando a ambos. Luego habló de cada uno por separado. Manasés habría de convertirse en una gran nación, y Efraín en un conjunto o multitud de naciones. En su profecía para los últimos tiempos, Jacob dijo: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Génesis 49, 22. En otras palabras, José, o sea, Efraín y Manasés juntos, habrían de ser un pueblo colonizador en estos últimos tiempos, extendiéndose alrededor del mundo, desde las islas británicas. Efraín y Manasés crecieron juntos hasta formar una multitud, y luego se separaron según la bendición profética de Jacob. Los pueblos de Inglaterra y los Estados Unidos han cumplido esa profecía. Cabe preguntarse, sin embargo, ¿cómo los Estados Unidos puede ser Manasés si gran parte de sus habitantes vinieron de muchos países? La respuesta es sencilla. Una gran parte de la tribu de Manasés permaneció con Efraín hasta la separación de la Nueva Inglaterra, nombre dado al sector nororiental de los Estados Unidos. Pero según la profecía, habrían de ser zarandeados como se zarandea el grano en una criba, sin que cayera un grano en tierra, es decir, sin que se perdiera ni uno. Amós 9:9. Efectivamente, el pueblo norteamericano se filtró por entre muchas naciones. Efraín y gran parte de Manasés inmigraron juntos a Inglaterra, pero otros muchos descendientes de Manasés pasaron por otras naciones, como por una criba, y de allí inmigraron a los Estados Unidos después que las colonias se habían convertido en nación independiente. Esto no quiere decir que todos los extranjeros que han inmigrado a los Estados Unidos sean de la tribu de Manasés, pero muchos, sin duda, sí lo son. Por otra parte, Israel también absorbía a los gentiles que se establecían en su tierra y se casaban con gente de su pueblo. El pueblo norteamericano
se ha conocido siempre como una mezcla de gente proveniente de distintos países del mundo. Pero este hecho no contradice su ancestro, Manasés, sino que lo confirma. Son muchas las pruebas de que los Estados Unidos son Manasés. Este había de separarse de Efraín y convertirse en la nación más grande y rica en la historia. Ningún otro país ha cumplido esa profecía. Manasés fue en realidad la tribu número 13. Las tribus originales fueron 12, entre ellas José, pero cuando José se dividió en dos y Manasés se convirtió en nación independiente, vino a ser la tribu número 13. ¿Será simple coincidencia el hecho de que ese país comenzó como 13 colonias? Ahora bien, ¿qué se puede decir respecto a las demás tribus perdidas? Aunque la primogenitura fue de José y las bendiciones cayeron sobre la mancomunidad británica y los Estados Unidos de América, también las 8 tribus restantes eran parte del pueblo escogido de Dios. Ellas también han recibido bendiciones materiales, pero no la primogenitura. No podemos, tal vez por el tiempo, estar en una descripción o dar una descripción detallada de la identidad de estas tribus en el siglo XXI. Pero sí podemos decir que esas 8 tribus formaron naciones de Europa Occidental, como Holanda, Bélgica, Dinamarca, el norte de Francia, Luxemburgo, Suiza, Suecia y Noruega. El pueblo de Islandia también es de origen vikingo. Las actuales fronteras políticas de Europa no muestran necesariamente las divisiones entre los descendientes de estas tribus de Israel.